Venimos escuchando en este tiempo de forma continua, cada fin de semana, el Evangelio de San Mateo. Y este Evangelio tiene como dividido el libro, todo el libro de San Mateo, que son 28 capítulos, como si fueran en pequeños libros adentro del Evangelio, y cada uno tiene un tema específico. Esta parte que estamos leyendo es la que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y esta parte contiene especialmente, un pequeño discurso al comienzo, pero después las parábolas. O sea que Mateo agrupó las parábolas todas juntas en el capítulo que estamos leyendo. Y empieza con esta parábola, que es la del sembrador. Entonces vamos a tratar de entender qué nos quiere decir Mateo en esta parábola, que también la tienen los otros evangelios, sobre todo Marcos y Lucas. Es decir, está en los 3 primeros evangelios. Como nos dice y nos sugiere los textos que leímos hoy, esto del sembrador es muy parecido a lo de la lluvia que llega a la tierra y la fecunda. Y se refiere a la palabra de Dios. Entonces, el sembrador es aquel que anuncia la palabra de Dios. Y esa palabra cae en nosotros, de alguna manera. Como que si yo le dijera, esta parábola o estos textos o la palabra que Jesús nos deja, entra por el oído. Y a algunos le puede parecer por allí que entra por acá y sale por acá. Entonces, no pasa nada. Entonces nos vamos de acá y seguimos la vida como si nada. Bueno, y eso puede pasar. Y puede pasar hoy, y puede pasar el sábado que viene, y el que sigue, y el otro. Y vamos escuchando la parábola, las palabras de Dios, y entra por un oído y se va por el otro. Eso es lo que no tiene que suceder. Para que algunos lo tienen en mente, pero no la usan, por eso. Bueno, pero puede pasar toda la vida y que no pase nada. Puede ser que como la lluvia vaya cayendo todo el tiempo y no fecunde la tierra. Es como que es raro el tema. Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender este tema? Entendemos cuando nos pasa algo. Yo diría esto. Primero le voy a poner un ejemplo para que a ver si se entiende bien. Mi abuelo se llamaba Juan, como yo, y era un hombre muy religioso. Muy religioso quiere decir que iba siempre a la misa, de lunes a lunes, todos los días, porque él tenía la iglesia cerca, él iba siempre, lunes a lunes. Sin embargo, era un hombre que los mismos vecinos decían que era malo. Y un día, la vecina de enfrente, que era muy buena, le dice a don Juan, dice, dígame don Juan, dice, usted va a misa todos los días y es tan malo. Y don Juan le dice así, y si no fuera misa sería peor. Bueno, en realidad no puede ser así la cosa,
¿Qué quiero decir? Que la palabra tiene que entrar en nosotros y nos tiene que transformar. Por eso dice el Evangelio que cuando cayó en tierra fértil, la semilla dio fruto. Dio fruto. Hizo que la persona que escuchó la palabra dejara que esa palabra entrara y fecundara nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que podemos ser personas religiosas, pero toda la vida ser personas religiosas y no pasa nada en nosotros. O sea, vamos a misa, rezamos, por allí nos confesamos, por allí tenemos alguna devoción, y seguimos siendo iguales. No puede ser. O sea, toda la vida podemos ser religiosos, pero es como un engaño eso. Cuando entonces la palabra llega a nosotros y nos transforma, nos cambia acá adentro, es cuando estamos diciendo que la palabra fecundó nuestra vida, la palabra nos transformó, empezamos a dar frutos. Como que estamos creciendo, ¿no? Frutos. Fruto quiere decir, somos un poco más buenos, somos más generosos, somos más humildes, somos más desprendidos, Más pacientes. somos más pacientes, más comprensivos. Ahora, ¿qué pasa si estamos siempre igual? Venimos a misa pero seguimos siempre, o peor, va pasando el tiempo y somos cada vez más malos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá hay algo que no está funcionando. Entonces, fíjense cómo la palabra, en lugar de fecundar, en lugar de transformar, porque la palabra siempre es buena, como les decía al principio, entró por un oído y salió por el otro. O peor, por allí entró, empezó a dar algún fruto, pero enseguida hubo algo, no sé qué, me enojé con el cura y chao, se terminó todo. O me enojé con uno de ahí de la comunidad porque me miró mal, porque no me saludó, porque no sé qué. Bueno, siempre tenemos excusa. Sí, ¿verdad? Siempre hay excusa. Entonces dejamos que la palabra caiga así como en un camino donde vienen los pájaros, se la comen y no dio fruto. Porque nunca entró en la tierra y nunca fecundó nuestra vida. Entonces, qué importante es que nosotros miremos con el paso del tiempo si realmente lo de Dios nos está cambiando o somos siempre iguales. O peor, cada vez estamos peor. La gente nos ve y dice, ¿qué le pasa a este que está cada vez más loco? No puede ser. Es decir, la palabra tiene que fecundar nuestra vida y cambiarla. Cambiarla. Entonces ahí llegamos a los frutos. Entonces el día que nos llamen allá arriba y nos digan, ¿y dónde están los frutos? Y no, yo iba a misa todos los sábados, pero me trago por acá y me salía. No, entonces así no sirve. No sirve. Esa religiosidad es engañosa. Es engañosa. Nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. No puede ser que la palabra, que tiene una fuerza, que tiene una polenta, que es la semilla de Dios, no haga efecto en nosotros.
Por eso el paso del tiempo nos va haciendo ver justamente eso. ¿Qué pasa con nosotros? Realmente la religiosidad que tenemos y que practicamos nos está ayudando a ser cada vez mejores o seguimos cada vez peor o siempre igual. Hay algo que no está funcionando. Y la palabra no es la palabra siempre es buena. Que no está funcionando somos nosotros que no estamos dejando que nos transforme. Por eso la parábola nos está indicando qué es esto del reino de Dios. Lo del reino de Dios ha llegado, la palabra se está anunciando y en nosotros entra por el oído y cada uno verá qué pasa. Sobre todo qué pasa en el tiempo, porque todos vamos creciendo, nos vamos poniendo un poco más viejos y vamos a ir descubriendo si estamos mejor con nuestros hermanos, con nuestra familia, con aquellos que trabajan con nosotros, con los vecinos, o si nos llevamos mal con todos, estamos mal con la familia, nos enojamos con este, con el otro, no somos generosos, etc. ¿Sí? Nos vamos yendo caminando hacia lo que dice el Evangelio, o estamos yendo, o no estamos yendo a ningún lado. Así que bueno, pedimos a Jesús en esta misa nos ayude a que esta palabra llegue a nosotros y nos transforme, nos cambie. Para eso, que no seamos con el corazón duro, como la tierra esa que llega el agua pero no penetra. Está como piedra así, como apisonada, como el camino. Cuando el camino es duro así, porque por allí pasa la gente, pasan los animales, entonces no penetra la semilla, no entra. Nos puede estar pasando. Así que miremos esta parábola en ese sentido. Bueno, renovemos nuestra fe, nos ponemos de pie.